I és que m'han parat ja pel carrer alguna persona que ha trencat el vidre així i de la segona fila cap darrere no escolten bé la sonorització. Escolten però no comprenen. Ese altavoz no va a ser ahí de la derecha, ¿no? Pues así no s'han tenido de res, casi. Pues sí, tomamos nota. L'únic que s'entén és Enrique, que parla un poquet més fort, però ja vostè ha dit que... Són els únics que es comprenen el que dic. No, porque tenemos más voz. No, a vostè ha sentit la pitxa, però Enrique ha sentit el ser. A veure si... No vas guerrar-se. O fiquen unes feines ahí al costat de vostè i si nada no queden millor. No, es un tema de comprobación. ¿Alguna pregunta más? Sí. Jo he fet una sol·licitud a l'Ajuntament perquè tinc un arbre davant de ma casa que té una rotonda. Bueno, no és rotonda, són rectangulars o quadrats i s'omplen, tots els anys s'omplen de caques. Entonces jo he fet una sol·licitud per asfaltar la cera deixant de l'arbre, perquè hi ha precedents que han asfaltat la cera i han de l'arbre. Jo només vull que asfaltar la cera perquè Estamos en ello, como muy bien ha dicho Enrique, el suyo, su tema lo he leído. Vull que asfaltar contornant de l'arbre, no a fregar. Es decir, se tapará de piedrecita blanca porque no se asfaltará, se dejará algo en la medida de los que se puedan y se puedan alcanzar, evidentemente con la propia finalidad, pero no confundamos una cosa con la otra. Es decir, eso no quiere decir que el animal de 2 patas lleve al animal de 4 y termine igual. Es decir, ja, però si s'asfalta... irán igual. No irán, perquè jo en una cola, estan des de la cuneta i no puc llevar-ho, sinó per la mà. Estamos en I ello. que, a més, hi ha un muntó que han asfaltat la cera i, a més, han llevat l'arbre. De esos, diría que lamentablemente por parte de que se haya tomado esa decisión, lo lamentamos y de hecho, ya también le digo que en la medida de lo posible, a partir del año que viene, en el próximo presupuesto, se intentará empezar a replantar árboles en la medida de esos que se han tapado y se vuelvan a replantar. Otra cosa, des de Germanías hasta el polideportiu l'han podat. Des de Germanías hasta amunt no l'han podat. I allí n'hi ha arbres que ara, quan ve la caiguda de la fulla, com ha dit el senyor, el Montserrat, allí s'omplen. Això no sé si serà suficient. No, sí que se ha podado. No. De les Germanías amunt n'hi ha 2 o 3 quadrats. Però estan... Home, n'hi ha una que diu que no pot veure el pany perquè la llum de l'avenida no li aplega, perquè l'arbre li tapa la llum de l'obra. I les fulles s'amuntonen allí, com no poden els arbres, les fulles s'amuntonen allí. I quan t'obris la porta del garatge, l'aire les tira totes per allí. Entonces fa una planitat. A més d'allí, també per tots els puestos. Perquè no poden els arbres, ara, a tota l'avenida de Germanías amunt, están casi todos sin podar. A ver, podados no quiere decir que se queden al ras. No, però és que han sigut mal podats tota la vida. Perquè ara ocorreix el que està passant. La cera està plena de bons i allí no pots caminar entre el pla. Perquè els bons saben perquè l'arbre, com més gran i més fulla té i més rama, necessita més energia. Entonces, què passa? Els raïls que van grans y toda la cera está plena de bolas y no puedes caminar en la Mire, yo no entiendo de árboles. Le voy a decir una cosa, eso lo hacen los técnicos. La calle Libertad, que está al lado, que se han cortado, como usted dice, los troncos son así, levantan las aceras igual y por mucho que lo poden, cada uno tiene una teoría, es decir, si lo podas en exceso, crece el tronco. Si no los podas, el tronco se hace gordo porque tiene que aguantar las ramas de arriba. Si los podas en exceso, las raíces no. Pues vaya a la calle Libertad, y que son moreras y otro tipo de árboles,
y verá qué troncos y están pelados. Y verá qué troncos. Es decir, y se pela no, se le deja al cogollo. Precisamente no pot ser en el quatre, la cera. Ya, pero que le quiero decir consecuente. que nosotros optamos por lo que los técnicos nos dicen que es lo mejor para los árboles. Que en la medida si se pueden podar más, pueden ser. Es decir, que no vamos a... Y lo de las hojas, pues intentaremos, pero es que en otoño normalmente a la velocidad que caen las De hojas... las Germanías hasta el polideportiu están podadas. Yo, Están podadas, Porque... igual no les ha dado tiempo, pero yo mañana mismo, cuando haga la ronda, se los digo que yo... ¿Qué pasó por delante de Hi ha una cera meua que diu, no la llum de la farola no veig el pany. Esa es otra historia. La luz de la farola no, porque al final el árbol tiene sobre 11 No, metros. pero es que esos árboles son descomunales. Esos árboles son de 11 metros y son los que son. Lo que pasa que evidentemente, si queremos que esos árboles se queden talados, pues es otra historia. Si queremos que esos árboles tengan lo que tienen, es para lo que se han plantado. Porque se pueden ver. Si están podados bien, es decir, No, al final se han quitado. Yo los tengo delante de mi casa. Ya no sé si lo sé, que los tengo delante de tu casa, pero es que, por favor, el podar los árboles supone que evidentemente alguien los tiene que podar en condiciones de que los tengan. No se podan los árboles porque tengamos más o menos hojas. Yo sí que digo, yo mañana lo veré, yo mañana le llamaré al técnico y que lo veas. Y si ellos dicen que evidentemente pues esto es así, pues es así. Yo no le voy a discutir a usted ni nada, pero más que nada porque se puede ir a la calle Libertad y verá los troncos de los árboles. Ya, pero es que... Está claro. A mí lo que me importa es hablemos de mi libro. Hablemos de mi libro. Una altra observació respecte als arbres. En el parc que tenia en Germanías, el parc d'adults, l'escola d'adults, hi ha arbres que fa 10 anys que no s'han podat. Saps el que passa? Que ahí hi ha faroles, o sea, i faroles antes la llum entrava en els patis de darrere, però ara a la una de l'esprat jo tinc que encendre la llum de la cuina per poder veure bé. Es que eso es un parque, es que eso está lleno de árboles, es que al final... Sí, pero esos árboles no se han podado Ya, pero yo es que no sé cómo explicarle que al final eso es un entorno donde están los árboles y al final, si no se han podado en 11 años es porque han ido creciendo durante 11 años. Si los hubiésemos cortado para que no hubiesen crecido, no tendríamos esos árboles y ese parque que está ahí, que ciertamente... Eso era una zona escolar. Yo, para que vaya y voy a recordar eso. No, yo quisiera que eso era un colegio. La del medio ambiente, es Matilde o Matilda. No, perdón, soy yo. Ah, sí, La técnica. sobre el terreno se compré millor que 1000 parades. Sobre el terreno. El día que vulguis podem anar allí. El día que vos te voy a... Sí, pero si yo he estado. Vale, pues ya, se va a ir ahí y ya te Claro que sí. Vale. Muy bien, tomamos nota. Tenim nota sobre la població dels àpats, perquè vamos. Si a la avenida de Dr. Fleming, això és un desastre. Ya quisiéramos tener en el pueblo muchas avenidas. Sí. Muchas, de verdad. Sí, y se lo digo con cariño, es decir, muchas avenidas. Però allí no pots anar per peu pla. És que Bons n'hi ha a punt de pala i això no té res que veure en la calle de Libertad. Los boys es porque, si me siguen tirando, porque se han plantado los árboles que no correspondían a la zona. Mire, no hay ningún árbol que tenga toma de agua con tubería como se hacen en todos los sitios. Y al final, si las cosas cuando se hacen no se hacen como se deben de hacer, tenemos problemas no hoy ni mañana, dentro de 10 años, dentro de 5. Si todos los alcorques que estábamos hablando hace un rato, cuando se planta un alcorque se hace un agujero suficiente, se pone un tubo para que evidentemente si alguna vez se riega, evidentemente se riega hacia abajo, no se encharque. Y para que evidentemente pues, el árbol siga creciendo. Si no se hace agujeros, el árbol sale por donde sale. Y se puede levantar cualquier árbol de los que está plantado y ve usted el agujero que hay en cada sitio. Entonces, claro, las cosas van poquito a poco, porque es que eso se ha comprobado, no es lo que digo yo, se ha comprobado cuando se ha quitado uno. Y cuando se ha quitado un árbol se ha visto que
que estaba todo rodeado de cemento y el árbol ha tirado para abajo y para atrás ha podido. Bueno, pues a veure si això de la calle Germán damunt es poden ver. Ben podats, com els que n'hi ha de la calle Germanies al polideportiu, que ells estan prou ben podats. Però no...